Muchas bendiciones, hermanos y hermanas. Continuamos estudiando el Evangelio de Juan. Seguimos con el capítulo 1 del 35 al 51. Y el tema de hoy lo vamos a llamar los primeros discípulos de Jesús. Y nuestro objetivo es conocer algunas características de los primeros discípulos de Jesús y comprender que al igual que ellos, Dios quiere que les sigamos. Ahora, todos a veces hemos hecho proyectos y para hacer un proyecto a veces uno necesita colaboradores o personas que le ayuden a realizar aquel proyecto. Por ejemplo, un maestro de obras necesita obreros para trabajadores para poder hacer, por ejemplo, un edificio y así pueden entre todos lograr hacer aquel proyecto, terminarlo. Nuestro Señor Jesucristo tenía el proyecto más grande de todos. ¿Cuál era? Salvar al mundo. Pero para eso Él usó o preparó o se hizo de un equipo de 12 discípulos, que los preparó y luego los envió para que hicieran la misión que Él les iba a encomendar. Hoy el apóstol Juan nos narra cómo algunos discípulos de Jesús, algunos hombres se incorporaron a ese equipo que iba a colaborar con Jesucristo en esa misión de salvar al mundo. Entonces, vamos a empezar con el primer punto del tema. Va a ser 2 discípulos de Juan el Bautista siguen a Jesús. Eso lo vamos a encontrar en Juan 1 del 35 al 42. Busquemos en la Biblia donde dice lo siguiente. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que les seguía, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Le dijo: Venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Mire qué tremendo. Si nosotros recordamos, el evangelista Juan nos habla primero al principio de este capítulo, del capítulo 1, nos habla de la divinidad de Jesucristo y cómo Él se hizo hombre y vino a morar entre los seres humanos. Después nos habló sobre el testigo que era Juan el Bautista, que nos anunciaba la venida del Mesías y que estaba preparando el camino. Ahora, este mismo Juan el Bautista les está diciendo a 2 de sus propios discípulos que ahí está el Cordero de Dios. ¿Y qué pasó con esos discípulos? Dice que 2 de ellos fueron y siguieron a Jesús. Entonces, que uno puede pensar, bueno, y se dejaron a Juan, pero Juan no, en ese momento me imagino que se sintió satisfecho y contento, porque esa era la misión de Juan, mostrar, Juan el Bautista, mostrar a los seres humanos, a las personas que tenían que seguir a Jesucristo. A él no era que tenían que seguir, era Jesús. Entonces, para Juan esto fue una bendición muy grande, que 2 de sus discípulos siguieran al Maestro, a Jesucristo. Y ahí no cabían los celos. ¿Por qué? Porque Juan estaba muy consciente de su misión y él lo que le importaba era agradar a Dios en lo que le había mandado hacer. Entonces él se sintió contento de que 2 de sus discípulos siguieran a Jesús. Por eso nosotros también, cuando hablamos a alguien de Cristo y vemos que esa persona sigue a Jesús fielmente y que comienza a dar fruto, nosotros también tenemos que sentirnos muy contentos de eso y muy satisfechos, así como fue Juan el Bautista. Ahora, dice que fueron se fueron detrás de Jesús. Y Jesús se detuvo y le dijo: ¿qué buscan? Esa es una pregunta que nos hace Jesús a todos cuando nosotros vamos a buscar a Jesús. ¿Qué buscan? A otro le dijo Jesús: ¿qué quieres que haga por ti? Entonces el Señor nos dice a nosotros y a las personas: ¿qué buscan? ¿Qué quieres que haga por ti? Muchos buscan a Jesús, ¿para qué? Por intereses
personales. Casi todos buscamos a Jesús por sanidad, para que nos ayude en alguna situación difícil, que nos resuelva un problema. Otros buscan a Jesús porque quieren encontrar paz en su vida. Pero algunos buscan a Jesús y le resuelve la situación y ya no lo siguen. Pero otros dejan vamos a decir, las cosas personales, sus intereses personales y comienzan a interesarse verdaderamente en Jesús, en tener una amistad con Jesús, a ser discípulos de Jesús. Entonces, algunos se convierten en verdaderos seguidores de Jesús, en verdaderos discípulos de Jesús. Y eso es lo que Jesús buscaba en estos dos discípulos. Y ellos dicen que le dijeron, ¿cómo le llamaron a Jesús? Rabí. ¿Y qué quiere decir Rabí? Mi grande, mi honorable Señor, mi gran Señor. Eso significaba Rabí. Entonces dice que Jesús a estos dos discípulos, que primero eran de Juan, ahora iban a ser los discípulos de Jesús, entonces los invita a ir donde él se estaba quedando, a la morada de Jesús. ¿Para qué? Para tener una relación más estrecha con ellos, para mostrarles cosas grandes y maravillosas que Dios tenía para ellos y para hablarles del reino de Dios. Entonces ahí se hace una amistad, comienza una amistad muy bella entre los primeros discípulos de Jesús. Entonces Jesús, ¿cuál es la aplicación para nosotros? Que Jesús no solo nos pregunta a nosotros qué estamos buscando, que si queremos la sanidad o queremos que nos ayude en un problema. Jesús quiere ir más allá, quiere que nosotros nos hagamos sus discípulos, que haya una verdadera amistad entre Él y nosotros, que nosotros no nos conformemos solo con el milagro o solo buscando algo, un interés personal, sino buscarlo a Él de corazón, hacernos amigos y servirlo. Esa es la meta del cristiano, esa es la meta del verdadero creyente. Ahora, ¿quiénes eran esos discípulos? Dice que era Andrés. ¿Quién era Andrés? Dice la Biblia que era en el 40. Vamos a leer ahí del 40 al 42. Dice así la Biblia. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Mira, qué tremendo. Entonces, el primero que vemos allí como el discípulo de Jesús era Andrés. Dice que él va donde su hermano Pedro y le dice que ha hallado al Mesías. Pero el Mesías en ese momento para ellos, recordemos la concepción de Mesías que ellos tenían, era una persona que los iba a liberar de la esclavitud de los romanos o del imperio romano. Era un libertador político. Todavía ellos no habían entendido que Jesús era muchísimo más que un libertador político. Pero Andrés lo reconoció como el Mesías y fue inmediatamente y le dijo a su hermano. Ahora, Andrés es una persona muy especial. Él como que se conformaba con ser el segundo, en el segundo lugar. Él era humilde. Él no se le llamaba Andrés, sino que siempre le decía Andrés, el hermano de Pedro, de Simón Pedro, porque Pedro fue una persona muchísimo más conocida que Andrés. Pero lo más importante de las características que vemos en Andrés, ¿qué es, hermanos y hermanas? La evangelización. Dice que él fue y habló a su hermano que habían encontrado al Mesías. Y ese es el ejemplo para nosotros tremendo, que lo primero cuando nosotros conocemos a Jesucristo, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Ir a buscar a nuestros familiares y decirle, hay una persona que los ama, hay un Dios todopoderoso, Jesucristo nos ama, murió por ti. Entonces, ese es el primer círculo de evangelización que tenemos que hacer, buscar a nuestros familiares y decirles que Jesucristo los puede cambiar y los puede transformar. Entonces nosotros en la iglesia necesitamos muchos Andrés, muchos evangelizadores que sean humildes, que no quieran el primer lugar. Eso no es lo importante. Lo importante es servir a Dios y traer a otros para Cristo.
Ahora, Jesús dice que ve a Simón Pedro, y quizás se le queda viendo con una mirada intensa. Y Jesús, como no ve las apariencias, sino que Dios ve el corazón de las personas y ve un potencial tremendo en Pedro. Y ahí en el versículo 42 dice que le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra, fuerza. Entonces, esto significa, según algunos, que piedra es una piedra separada de una roca grande y maciza, Petra. Entonces, Pedro se destacó muchísimo en el ministerio de Jesús, pero era muy impulsivo, era vacilante e inestable. Todos sabemos que un día hasta negó a Jesucristo. Sin embargo, cuando vemos el libro de los Hechos, vemos a un Pedro completamente transformado, una persona como una roca fuerte en las cosas de Dios, uno que Dios usó muchísimo en los primeros días de la iglesia. O sea, en la iglesia primitiva, Pedro fue un tremendo hombre de Dios que Dios lo usó mucho para predicar y para sanidad. Entonces, así como a Pedro, Dios nos puede usar a nosotros. Muchos llegamos a la iglesia, a Cristo, con muchos defectos. Algunos somos muy tímidos, pero Dios, en la medida que vamos pasando tiempo con Dios y llenándonos del Espíritu Santo, ¿qué pasa? Que Dios nos hace unas personas valientes. Algunos llegamos a Cristo como insensatos, como con falta de sabiduría, pero con el tiempo Dios nos hace personas sabias, que podemos dar un consejo bíblico a otros. Dios nos hace fuertes. ¿Por qué? Porque Dios se ve en nosotros ese potencial que tenemos. Usted, cuando ve una persona, por ejemplo, un alcohólico, un drogadicto, usted y yo vemos solo las apariencias y más bien a veces nos da lástima o decimos, lo vemos con menosprecio porque somos humanos. Pero Dios ve a aquella persona y ve en él un potencial, una persona que puede hacer tremendas cosas para el reino de Dios y que puede ser una persona muy valiosa. Eso fue lo que vio Jesús en Pedro, una roca, una persona muy valiosa que podría dar un fruto tremendo en su reino. Y así fue. Entonces, qué hermoso aprender de la palabra de Dios. Ahora, dice ahí que eran dos discípulos los de Juan, los que siguieron a Jesús. Ya vimos que uno era Andrés y el otro que vimos que era Pedro, era hermano de Andrés. Pero el otro discípulo, según muchos comentaristas y muchos que han estudiado el Nuevo Testamento, dicen que era el apóstol Juan, el mismo que escribió el Evangelio de San Juan. O sea, era Juan el evangelista. Ese era el segundo testigo o el segundo discípulo que siguió a Jesús, que eran de Juan. Entonces aquí vemos tres que están ya: Andrés, Pedro y Juan el apóstol. Ahora, ¿por qué dicen que es Juan? Porque principalmente en este Evangelio de San Juan, si ustedes lo ven, hay muchos detalles muy específicos que solo una persona que fuera un testigo ocular hubiera podido describir y narrar tantas cosas específicas. Por ejemplo, ahí dice que esos dos discípulos era como en la hora décima, o sea, como a las 4 de la tarde, que fueron y se quedaron con Jesús. Entonces, ya llevamos 3 discípulos que están siguiendo a Jesús. Hermanas y hermanos, vamos ahora con el segundo punto, que es 2 nuevos miembros en el equipo de Jesús. Esto está en Juan 1, del 43 al 46. Al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Mire, aquí ven ustedes en el mapa. Ahí pueden ver que Jesús estaba en algún lugar del Jordán
y subió a Galilea, allá a Betsaida, ya estaba más hacia el norte. Allí se encontró un discípulo nuevo. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Felipe y le dijo, sígueme. Aquí es Jesús el que toma la iniciativa. Si ustedes vieron, los otros dos discípulos de Juan el Bautista que siguieron a Jesús, ellos fueron los que tomaron la iniciativa. Pero aquí es Jesús que toma la iniciativa y le dice, sígueme. Y un autor, un comentarista cristiano dice que sígueme se está refiriendo a prenderse fuertemente de uno y conformarse a su ejemplo. O sea, como agarrarse fuertemente de Jesús y a seguir el ejemplo de Jesús. Y Felipe, al igual que Andrés, fue a compartir a Jesús con otra persona. Dice otro autor por allí que una antorcha encendida sirve para encender a otras más. O sea, Felipe era como una antorcha que estaba encendiendo otros fuegos. A Felipe se le conoce como el realista del grupo. Quería ver las cosas concretas. O sea, Felipe era uno que analizaba las cosas, a ver con qué contaban para hacer las cosas. Por ejemplo, un día Jesús estaba con una serie de personas que tenían hambre y sed, y Jesús, antes de hacer la multiplicación de los panes y los peces, y le preguntó a Felipe, Felipe, ¿con qué le vamos a dar de comer a esas personas? Y Felipe dijo, bueno, Señor, 200 denarios no alcanzarían para darle a tanta gente. O sea, Felipe estaba pensando en los recursos. Otro día, Felipe le dijo a Jesús, Jesús, muéstranos al Padre. O sea, quería verlo así en concreto. O sea, Felipe era una persona que quería ver las cosas concretas, que era el realista. Sin embargo, al igual que Andrés, Dios usó a Felipe mucho para la evangelización. Invitaba a otros a conocer a Jesús. Y aquí invitó a un amigo. ¿Cómo se llamaba el amigo? Natanael. Ahora, Natanael tiene una personalidad muy, muy diferente. Dice que cómo reaccionó cuando Felipe le dijo, hemos hallado al Cristo, al que se narra en el Antiguo Testamento, que Moisés contó de él. Dice, bueno, le dice, de Nazaret puede salir algo bueno. O sea, como que Felipe dijo, es Jesús de Nazaret. Y Felipe y Natanael dijo, no puede ser porque de Nazaret no creo que salga nada bueno. Lo hizo como un desprecio. ¿Por qué? Porque según eso, Natanael en el Antiguo Testamento no decía en ningún lado que de un pueblo como Nazaret iba a salir el Mesías. Ahora, Felipe fue prudente. Felipe no se puso a discutir, no se puede decirle, ay no, qué bárbaro tú, Natanael, mira cómo estás haciendo, cómo vas a menospreciar, cómo vas a hacer así. No, Felipe fue muy inteligente y muy prudente y le dijo, bueno, no voy a discutir, simplemente vamos y lo vemos. Ven y ve. Eso es lo que hay que hacer nosotros. Nosotros como cuando evangelizamos, no tenemos que ponernos a discutir con las personas, porque solo caemos en palabras que no convienen. Entonces, lo que hay que decirle a la gente, mira, Dios te ama y solo pídele a Él. Dios te puede ayudar, Dios te puede fortalecer en esa situación. No vamos a discutir, invitémoslo y seamos amables, pero no discutamos con la gente cuando estamos hablándole de Cristo. Más bien, démosle palabras de aliento y que Dios y Jesucristo, que es todopoderoso, le pueda ayudar en su problema. Eso es lo que tenemos que hacer como Felipe en ese momento. Ahora, muchos estudiosos dicen que Natanael es el mismo Bartolomé. ¿Por qué? Porque siempre se relaciona con Felipe, el Bartolomé que se habla en los otros evangelios. ¿Y por qué? Porque Bartolomé significa el hijo de Tolmai. O sea, que el primer nombre es posible que haya sido Natanael y todos lo llamaban Bartolomé, el hijo de Tolmai. Como cuando una persona se llama Juan, por ejemplo, y el papá se llama Enrique, le dicen, el hijo de Enrique es el mismo Juan. Ese es el mismo caso de Bartolomé y de Natanael, es la misma persona. Vamos ahora a estudiar el tercer punto. Jesús
rompe estereotipos sociales. ¿Qué quiere decir eso? Recuerden la pregunta que hizo Natanael. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿Por qué? Porque Nazaret era una aldea muy pobre, era una aldea insignificante, por así decirlo. Dice que al principio a los cristianos les decían los nazarenos, pero no era porque era algo muy bonito, era como una forma irónica de llamarlos y despectiva. A Jesús también le decían Jesús de Nazaret, no porque ese título fuera muy bueno, sino porque Nazaret no era tan interesante ni importante. Entonces, más bien ese título de Jesús de Nazaret era despectivo. Nazaret pertenecía a Galilea y los judíos veían en Galilea con mucha influencia gentil, o sea, Galilea le decían Galilea de los gentiles, como que la menospreciaban mucho. La gente creía más bien que el Salvador jamás iba a salir ni de Galilea y menos de Nazaret, que fuera un pueblito tan insignificante. Eso lo podemos ver en Juan 7:32, cuando unos religiosos le dijeron a Nicodemo, investiga y verás que ningún profeta surge de Galilea. O sea, ya se tenía un estereotipo de que Galilea y Nazaret eran lugares sin importancia, que jamás iba a salir el Mesías, jamás para ellos en la cabeza de los judíos de Jerusalén no les cabía eso en la cabeza. Entonces Natanael tenía ese prejuicio cultural, al igual que los otros judíos. Y el ser humano siempre ve lo negativo y las apariencias. Por eso hay prejuicios, discriminación y racismo. Ese es el problema, porque los seres humanos siempre estamos viendo las apariencias y tenemos estereotipos. Son concepciones que ya tenemos sobre pueblos, sobre personas, por su color de piel, por su cultura y todo, que nosotros las discriminamos y las despreciamos. Pero mire qué interesante, el Señor Dios Todopoderoso escogió a Nazaret, un pueblito tan insignificante, para ser de allí venía Jesús, ahí se crió Jesús, en Nazaret, de allí salió el Salvador. Entonces, como cristianos, no debemos menospreciar a nadie por su origen, por su color, por su cultura, por su estatus legal, por su estatus económico, por su educación académica. No tenemos que despreciar a nadie. ¿Por qué? Porque Dios está en nuestro corazón. Y al igual que Jesús, no tenemos que ver las apariencias. ¿Por qué? Porque esas nos engañan. El cristiano nacido de nuevo ve a todos con respeto y con valor. Todos merecen respeto y valor. Ahora, vamos ahora al cuarto punto. Jesús rompe esquemas religiosos. Ya vimos que Jesús rompe esquemas culturales. Ahora vamos a ver que Jesús rompe esquemas religiosos. Eso está en Juan 1, del 47 al 51. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo a él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto, te digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Mira, hermanos, qué choque debió haber tenido Natanael. ¿Qué estaba haciendo Natanael primero? Estaba diciendo cosas feas de Nazaret. Estaba diciendo una cosa mala, que de Nazaret no podía salir nada bueno. ¿Y cómo sería el choque que cuando Jesús lo vio, qué hizo Jesús? Le dijo algo bueno. Ustedes saben lo que es que el Hijo de Dios reconozca algo tan especial en una persona. Eso venía de un
corazón puro como el de Jesús. No era para decir así, para ganarse a Natanael. No, al contrario, porque vio en él un hombre, dice, honrado. Y aquí un israelita de pura cepa, como se dice, un israelita verdadero en quien no hay engaño. O sea, ¿cómo sería que Jesús no ve las apariencias, Jesús ve el corazón? Era lo que estábamos diciendo hace un ratito. El ser humano siempre ve lo negativo, las apariencias. Eso le pasó a Natanael. Natanael debe haberse sentido un poco mal de decir, ¿qué cosa? Yo estaba hablando mal de este hombre y ahora él me dice algo bueno. Y Jesús ve lo bueno y ve el potencial de las personas. Eso vimos. Ve el corazón. Ahora, Natanael le responde, ¿de dónde me conoces? ¿Por qué tú sabes eso de mí? Y entonces dice en el 48, que debajo de la higuera te vi, le dice Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que antes de que Felipe te llamara, debajo de la higuera yo te vi. Entonces, era algo muy importante para Natanael, porque ¿quién lo había visto? Jesús lo había visto y se supone que nadie lo había visto a él. Y es que dice que la higuera significaba un lugar donde las personas meditaban, se ponían debajo de una higuera y comenzaban a meditar, a orar, a reflexionar sobre su vida. Entonces Jesús le dijo algo súper importante a Natanael. Quizás le dijo, yo sé lo que tú estabas pensando cuando estabas debajo de la higuera. Yo conozco lo que tú sientes, yo conozco lo que tú tienes en el corazón. Entonces, no fue simplemente que lo vio así, sino que Natanael se dio cuenta que Jesús sabía cosas personales de él que nadie más las sabía. Entonces, ahí mismo reconoció que Jesús es el Rey de Israel, es el Hijo de Dios. Entonces Jesús le responde, bueno, Natanael, tú me estás diciendo esto solo porque te vi porque te dije que te vi debajo de la higuera. Pero en el 51, ¿qué le dice? Y te digo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esto se está refiriendo a una parte en el libro de Génesis que habla que Jacob, en el Génesis 28 del 10 al 22, dice que Jacob estaba siendo perseguido por su hermano Esaú y de repente vio ángeles, tuvo una visión y vio ángeles que subían y bajaban. Y era la presencia de Dios, que él vio ahí la presencia de Dios. Entonces tuvo mucho miedo y dijo, este lugar es muy sagrado, aquí está la casa de Dios y es la puerta del cielo. Entonces eso era lo que la gente creía. Cuando Jesús le hizo esa referencia a Natanael y dijo, de ahora en adelante vas a ver ángeles que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre, eso está refiriendo a que era la presencia de Dios, era la comunicación entre Dios y los hombres, Jesucristo, el que iba a llevar a los hombres hacia Dios, el camino al Padre. Entonces, ahí se ve que se está rompiendo una concepción que tenían los judíos de aquel momento, que solo habían ciertos lugares sagrados donde había esa comunicación con Dios, nada más, podía ser en el templo y en otros lugares, y en Jerusalén nada más. Pero Dios, el mismo Jesús le está dando a ver a Natanael que ahora en adelante iba a ver la presencia de Dios, así como la tuvo Jacob allá cuando vio esos ángeles que subían y bajaban, así como ahora era en Jesús que estaba esa presencia de Dios con nosotros. Natanael ahora en adelante iba a ver muchas cosas extraordinarias que Jesús iba a hacer porque Jesús era Dios con nosotros, la presencia de Dios en la tierra. Iba a ver la compasión de Dios a través de Jesús, iba a ver los milagros de Jesús, iba a ver el poder de Dios sobre la muerte cuando resucitaba a las personas, iba a ver el poder de Jesús sobre la naturaleza, iba a ver la presencia de Dios en muchas formas, principalmente en la resurrección de Jesús y cuando Jesús subió al cielo. O sea, que a partir de ahí, que anduviera con Jesús, que él fuera discípulo, iba a ver la presencia completa de Dios, la manifestación, la gracia de Dios. Entonces,
Eso también no es solo para Natanael, es para nosotros, hermanos y hermanas. Nosotros cuando somos discípulos de Jesús, vemos la presencia de Dios cada día en nuestra vida, cómo el Señor nos fortalece, nos ayuda, nos sana, nos bendice, nos ayuda en las pruebas, nos da fuerza, nos da su fortaleza, su gracia y su amor. Cuando nos hacemos discípulos verdaderos de Cristo, tenemos esa misma experiencia que tuvo Natanael. La presencia de Dios en medio de nosotros y su poder en todo momento y su gracia y su consuelo a través del Espíritu Santo. Qué hermoso, hermano. Está este estudio bíblico, ¿verdad? Hemos aprendido mucho de los primeros discípulos. Para concluir con el estudio bíblico, vamos a ver algunos puntos. Dios quiere que hayan discípulos como Andrés y como Felipe, que lleven a muchos a conocer a Jesús, que evangelicen a su familia, a sus amigos y los conocidos y hasta los desconocidos. Segundo punto, a diferencia del ser humano que juzga por las apariencias, Jesús ve el corazón de las personas y el potencial que hay en las personas y también en nosotros ha visto ese potencial. Y también lo hizo con el apóstol Pedro y lo hizo con Natanael. Tercero, Dios rompe esquemas culturales al permitir que el Salvador saliera de un pueblo insignificante como Nazaret. 4. La discriminación, el racismo y el menosprecio por otros son pecados que no caben en la vida de los cristianos, no caben en su vida ni en la mía. 5. Jesús rompe esquemas religiosos al enseñarnos que Dios se hace presente en cualquier lugar para mostrarnos su gracia y amor. Aquí les queda al final unas preguntas de reflexión para las redes. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias por estar en este estudio bíblico y será hasta la próxima.